Ahora lo veía también en el hogar. ¿Cuántas mujeres estaban sometidas al marido? Y también ya una mujer de 21, 22 años ya para esta época, muy joven, pero ya había pasado por esas experiencias, vio el sufrimiento tan tremendo que había en la sociedad, causada por la codicia de los ricos, cristianos la mayoría, y que hablaban de cristianismo y que se aprovechaban de aquello para explotar a las clases trabajadoras. Ella quiso entonces trabajar por la mujer, trabajar por la niñez, y empezó a buscar. Dijo, ¿en dónde podré yo trabajar de alguna manera por estas personas? Y cómo entender esos interrogantes que la habían hecho separar del cristianismo. Y en esa lucha ella encuentra un movimiento ateísta. El ateísmo, unido al libre pensamiento, naturalmente, era tenido por la mayoría como una condición de corrupción baja que iba contra cualquier principio superior. Y se encontró con que no era así, que había una equivocación en pensar del ateo y del librepensador de esa manera. Ella fue a ese movimiento y quiso conocerlo, y se encontró con que el director de aquello era un señor, un abogado, Charles Braddock, que no creía en Dios, pero que estaba al servicio de los seres humanos. Donde hubiera dolor, allí él estaba, y estaba tratando de cambiar las leyes de trabajo en Inglaterra. Se dio cuenta de que individuos que no creían en un ser superior, creían en el hombre, y que había que trabajar entonces por el hombre, que las religiones habían puesto en el centro a un Dios que no se podía comprender. Era un ser que ellos mismos no entendían, y que un ateo no podía creer en algo que no podía comprender. ¿Qué sentido tenía entonces adorar a un ser para él incomprensible o posiblemente inexistente? Pero había un ser que conocía el hombre y las condiciones de los seres humanos y la explotación tan terrible, como les decía, que había para la clase trabajadora. Las jornadas de trabajo eran tremendas. Por ejemplo, uno de los diputados de la Cámara de los Comunes presentó un proyecto para que el trabajo máximo para una mujer era de 15 horas diarias. Eso quiere decir que era de mucho más de las 15 horas diarias. Ya estaba en el movimiento con Carlos Bravo, inmediatamente protestaron. Eso no puede ser así. Si se aprueba una ley de 15 horas de trabajo, eso se va a hacer continuo para todas las fábricas. El trabajo no puede ser mayor de 8 horas y 5 días a la semana. El sábado tienen derecho a trabajar solamente mediodía y el resto a un descanso. Entonces lucharon contra aquello, pero luchar contra intereses creados. La Cámara de los Lores
eran los individuos ricos y propietarios que no querían que las cosas cambiaran. En la Cámara de los Comunes había intereses económicos y eclesiásticos que no querían que cambiaran las cosas. Era conveniente mantener a la gente ignorante, que no fueran las escuelas. Estaba en su apogeo la era industrial en Inglaterra. El país más adelantado industrialmente en el mundo era Inglaterra, a costa de salarios de hambre y de la miseria de las clases trabajadoras. Entonces les exigían cosas absurdas que desafortunadamente no me puedo extender mucho al respecto, pero no más con el tiempo de trabajo podemos ver en qué forma consideraban las cosas. El presentar demandas contra aquello representaba ir contra los intereses creados de una sociedad mojigata de la era victoriana, donde ya todo estaba establecido. Se hablaba del cristianismo que no se vivía y se presentaba entonces una imagen que no estaba de acuerdo con la realidad. Eran los ateos y los libripensadores los que querían producir un cambio. Para esa época se había difundido un folleto en que se veía el problema de las familias muy numerosas en las clases trabajadoras. Mujeres que tenían 10 o más hijos, que vivían en un solo cuarto y en una sola cama, el padre, la madre y los hijos, en posilgas, con sueldos que apenas alcanzaban para medio comer para 2 personas, tenían que alimentarse 10. Era una cosa terrible y espantosa. Ese folleto, el folleto Nocturne, pretendía que las mujeres entonces pudieran tener métodos de contracepción para que limitaran la familia. Entonces, Carlos Braddock, ella y el movimiento ateísta se unieron a esa campaña. No es justo que por no conocer ciertos sistemas y por seguir la idea de la Iglesia, ustedes tienen que multiplicarse, cosa que le convenía a las clases ricas para tener obra de mano de esclavitud y de pobreza. ¿No? Ellos entonces se unieron a ese movimiento y resolvieron difundir esos folletos. Ellos lo hacían con una honorabilidad extraordinaria. Primero fueron ante las autoridades competentes y dijeron: vamos a hacer esto, las condiciones son estas y vamos entonces a difundir este folleto. Lo publicaron no como de ellos, sino como propagadores de esa idea. Inmediatamente fueron acusados de inmoralidad, de estar corrompiendo a la sociedad, y todos los epítetos que pueden hacerse, no solamente al movimiento, sino personalmente a Annie Besant y a Carlos Braddock y a los otros líderes de ese movimiento ateísta. Dijeron: no importa, a nosotros nos interesa más la liberación de la mujer y la liberación de esos niños, y vamos a seguir en este programa. Dice: si ustedes siguen publicando ese folleto, se van a la cárcel. Dice: nos vamos a la cárcel, pero mañana a tal hora
esos folletos van a darse al público. Y al hacerlo, lo llevaron a los tribunales. Y así una guerra continua y peleas que afortunadamente primero fueron condenados, pero hubo una segunda instancia, y ante la popularidad de ese movimiento, puesto que nadie hacía nada, por una parte los individuos con dinero no querían que cambiaran las cosas, y los trabajadores eran temerosos y no hacían nada. Lo que hacían esto eran los ateos, los librepensadores, y ese movimiento entonces creció en popularidad y en agradecimiento. Y cuando en los tribunales se iba a fallar, eran multitudes los que estaban junto a Carlos Brado y a Annie Besant para defenderlos y que no fueran condenados. Era tal la multitud que por miedo, no por convicción, los dejaron en libertad. Así fueron sus luchas, tremendas en muchos aspectos. En una ocasión, ella veía las condiciones de trabajo de la mujer en una fábrica de fósforos. Recuerden que en esa época el alumbrado esencialmente se hacía con velas, y los fósforos era algo de primera necesidad. Tenían que manejar materiales entonces que iban contra su salud, con esos horarios de trabajo tremendos, mal alimentados, en esos hogares en que les decía usted, de madres con 10 hijos, en donde no alcanzaba para esa alimentación. Mujeres entonces envejecidas y enfermas a los 22, a los 25 años, muertes prematuras y unas condiciones terribles. Entonces, Annie Besant y Brado, los otros funcionarios, protestaron ante las autoridades de esas condiciones, y se reunieron indudablemente los tribunales en contra de ellos. Pero ella siguió con el movimiento, habló con las mujeres que salían de su trabajo a medianoche para llegar a trabajar a las 5 de la mañana, y se reunía con ellas y les mostraba que ellas tenían derechos. ¿Pero cuáles derechos? Dijo, existen sobre el papel, pero no se cumplen. Ustedes tienen que unirse. Dice, no podemos unirnos. Cuando se quería formar un sindicato, inmediatamente eran despedidos los sindicalistas y se corría la voz y no le daban trabajo en ninguna parte. Entonces tenían miedo los trabajadores. Dijo la señora Besant, pues vamos a organizarnos. Y el primer sindicato femenino de Inglaterra lo formó Annie Besant. Unidas las mujeres y presentados a los tribunales, y con esa presión y contra los intereses, porque los jueces no querían fallar nunca a favor de ellos, sino que esa presión era de multitudes. Tuvo que aceptar la fuerza del sindicato. Entonces las mujeres impusieron ya condiciones de horarios de trabajo y de salarios mínimos, y fueron aprobados. Y poco a poco las leyes sociales y sindicales fueron estableciéndose en Inglaterra, ya aprobadas en las cámaras de Inglaterra. Esa fue labor de esos individuos ateos, pero con ese corazón generoso, con ese deseo de servir,
frustrado. Yo ahora lo veía también en el hogar. ¿Cuántas mujeres estaban sometidas al marido? Y también ya una mujer de 21, 22 años ya para esta época, muy joven, pero ya había pasado por eso. Hablaban de cristianismo y que se aprovechaban de aquello para explotar a las clases trabajadoras. Ella quiso entonces trabajar por la mujer, trabajar por la niñez, y esas experiencias vio el sufrimiento tan tremendo que había en la sociedad, causada por la codicia de los ricos, cristianos la mayoría, y que habían hecho separar del cristianismo. Y en esa lucha ella encuentra un movimiento ateísta. El ateísmo empezó a buscar. Dijo, ¿en dónde podré yo trabajar de alguna manera por estas personas? ¿Y cómo entender esos interrogantes que eran